En la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, amigos del auditorio. Soy Luis Alberto Díaz. Bueno, ahí, sin duda, pues un tema el día de hoy importante que analizar. Con 39 votos a favor, diputados de Sinaloa aprobaron que le quitaran el fuero al alcalde con licencia de AOME, Gerardo Vargas Landeros. Esto luego de que la Fiscalía General de Sinaloa señalara irregularidades en un contrato millonario de arrendamiento de patrullas. Tras esta decisión, se habrá de nombrar un nuevo alcalde el día de hoy. En sesión secreta que inició a las 8 de la noche y concluyó a las 2:30 de la madrugada de hoy, se discutieron los dictámenes de 160 hojas aproximadamente que tuvieron que ser leídos en su totalidad, dejando sin fuero al alcalde y también al diputado morenista Genaro García Castro, quien durante esta adquisición de las patrullas era secretario del ayuntamiento, situación que derivó en el nombramiento de un alcalde sustituto en AOME, derivará en las próximas horas. Fue la fiscal Claudia Zulema Sánchez Condo, de propia voz, quien expuso en ambos casos, tanto de Vargas como el de García Castro, los argumentos del por qué debían ser desaforados. Informó en conferencia de prensa al concluir la sesión la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra. Fueron 39 votos a favor, fue por unanimidad. Solamente estuvo ausente el diputado Genaro García, que es parte del proceso. Estamos esperando a ver si llegaba la solicitud de permiso, no nos llegó. En ambos casos se dio votación por separado, son dos personas implicadas, entonces fueron todos los grupos parlamentarios, todas y todos los diputados presentes. Los dictámenes se aprobaron por 39 votos a favor de los 40 diputados, solo faltó Genaro García. Nosotros como Congreso no prejuzgamos, simplemente somos un medio que hemos dicho hace precisamente esta remoción de inmunidad y decir que por los derechos están a salvo y que además en el momento que cierren esa carpeta y pudieran ser, en caso de que fueran absueltos, ellos recuperan todos sus derechos como servidores públicos. Ayer por la tarde-noche, antes de que esto ocurriera, el alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros, ya había pedido licencia, por cierto, ante el Cabildo, informaba que acusaba a la Fiscalía del Estado de estar incurriendo en una extralimitación. Y lo digo con toda claridad, esto es una acción injusta, sin fundamento, utilizando la Fiscalía General del Estado, incurriendo en una evidente extralimitación y abuso de autoridad. Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo a un liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo, con resultados reales. Miedo a lo que representamos, un gobierno cercano, honesto y transparente. Fue enfático al señalar que no se iba a esconder y que la solicitud de 90 días a la presidencia municipal fue para hacerle frente a los procesos penales y administrativos y en su contra, aunque cabe señalar que después de eso ocurrió lo del desafuero. Javier, así la jornada. Bueno, es una jornada ya, un pronóstico que se cumplió, ya se había dicho que se instaurara un juicio de procedimiento a petición de la Fiscalía General del Estado contra Gerardo Vargas como alcalde y Genaro García, diputado actualmente, pero que en su momento, en el primer trienio de gobierno municipal de AOME, había fungido como secretario. Y con este tema que la Auditoría Superior del Estado había hecho ya una auditoría estableciendo que había encontrado irregularidades en la ley de adquisiciones, en el sentido de haber suscrito sin licitar públicamente un contrato de arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos, pero no haber cumplido con todos los requisitos que establece la ley. Hay que decirle que cuando le hicieron las observaciones la auditoría, el ayuntamiento la solventó y argumentó que lo habían comprado de acuerdo a lo que establece la ley, porque en esos momentos había una emergencia en el país, una emergencia de tipo de salud por la cuestión de la pandemia que veníamos saliendo, y que la argumentación es de que no había unidades en venta en esos momentos. Es la argumentación que se dio, y a juicio de los auditores esto no se justificó, y a su juicio esto no sucedió, y por eso le presentaron la denuncia respectiva. Hoy entramos ya en un nuevo proceso, y en un nuevo proceso que ya vivimos esta historia con el caso de Culiacán, desde una gran controversia sobre todo tipo jurídico. Cada quien da sus puntos de vista, si el Congreso del Estado puede o no puede
nombrar un sustituto. La ley dice que sí lo puede hacer cuando pues desafueras el alcalde, tiene las facultades nuevas. Sin embargo, a quien está desaforando es a Gerardo Vargas. Y en estos momentos hay una alcaldesa interina. Lo mismo sucedió en Culiacán. Y hay que recordar que en el caso de Culiacán hubo varias voces que diciendo que el Congreso se había extralimitado porque no había hecho todo un nuevo proceso para remover a alguien que la nombró el Cabildo. El Cabildo tiene las facultades cuando la ausencia es temporal y establece muy bien los días, quienes entran. A 10 días es el secretario del ayuntamiento, con más tiempo se nombra algún miembro del Cabildo o quien determine el Cabildo. Anoche ya se hizo este procedimiento a raíz de que Gerardo Vargas solicitó licencia por 90 días. Entonces, en estos momentos hay una alcaldesa interina. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, pues ya el Congreso dijo que hoy en la mañana va a nombrar un sustituto. Entonces, este es un asunto que sin duda se va a ir a tribunales por lo que estamos viendo y por los anuncios que ha hecho Gerardo Vargas en el sentido de llamarse víctima política, donde hay una persecución, y bueno, días antes había dicho que va con todo y es todo, dijo, va con todo. Esto quiere decir que se va a defender tanto legal por la vía política con la vía judicial, y veremos qué dicen las autoridades judiciales federales si el proceso que se les fincó a Gerardo Vargas y se le está fincando a Genaro García y que se les va a fincar, pero ya pues nada más por la vía judicial, a 10 miembros de su anterior gabinete, que algunos actualmente ocupan otros cargos públicos. Bueno, pues el anuncio, la gran duda es a quién le va a caer la alcaldía sustituta. Así es, en las próximas horas, por cierto. Las próximas horas veremos, y bueno, si lo que llama la atención es que no hubo un solo diputado que defendiera a Gerardo Vargas. Los 39. 39, todas las corrientes políticas. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, era parte de lo que se esperaba ver cómo iba a estar la votación, ¿no? Entonces estamos viendo esa mayoría, son 39 a 0. Y bueno, la lucha por el poder siempre se explica, en la historia de Sinaloa se explica por las formas de cómo son la clase política, ¿no? Entonces, cuando los militares, pues acuérdense cómo se peleaba el poder, después cómo era entre lo político, entre el discurso, entre las palabras, entre las acusaciones. Después, ya en el México de la democracia, fue el tema fiscal, buscar por dónde ir quitando los enemigos políticos. Pero al final del día, ¿para qué? Para que al final del día la decisión que viniera, que siempre, casi siempre ha venido de la Ciudad de México, hay veces en que no, pues esto facilitara a los que iban quedando de una manera u otra puestos para la decisión. Ahorita, y la frase, yo desde hace días la traigo, la frase de Francisco de falta mucho y falta poco. Pues ahorita ya no falta nada porque ya empezó, o sea, pareciera, y me acuerdo mucho del video falso que decían que era de Sinaloa, pero que es de Yemen, donde se están dando con todo. Pareciera sí que se están dando con todo entre las fuerzas políticas, o sea, se están dando con todo. ¿Por qué? Porque es una situación en donde, a pesar de que decimos faltan 2 años, para nosotros que estamos fuera, pero para los que están dentro de la evolución y de cómo se va gestando el poder y cómo se va sosteniendo, no falta nada, ¿no? Entonces, ahorita vean cómo en la 4T, cuál es una de las grandes fases para instaurar la 4T y que en el discurso político está el desafuero al presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Ese era, y hay un gran discurso de él en la Cámara. Recordarán cómo va haciendo él una defensa histórica, pero no llega a darse, o sea, la salva y se van a la campaña y ahí sí se van con todo, ¿no? Entonces, en función de eso, vemos cómo ahorita, así como se pretendió quitar a López Obrador, se ha ido quitando alcaldes por situaciones, obviamente, de temas fiscales. Entonces, hay una mezcla de todo. Digo, de recursos, ¿no? Entonces, ahorita
¿qué va a hacer el alcalde de Ahome? Yo creo, como lo dijo, defenderse. Y da un mensaje muy, muy característico de los símbolos, ya que le entiende muy bien a la simbología. La bandera, la foto de la presidenta Claudia, el traje púrpura. Entonces, iba hablando. Entonces, sube, baja, pero, ¿qué dice? Muy sobrio, o sea, se va yendo, pero dice que va con todo, o sea, que va a defenderse con todo. Entonces, vamos a ver en este pleito legal y político cómo se va a ir desarrollando. Pero ya se habían quitado alcaldes en Sinaloa, ¿no? Sí, claro. Con la Bastida se quitó la mitad, ¿no? Francisco tiene una anécdota muy buena ahí y con Millán. Y con Millán. Uno nada más. Uno el de Mazatlán. Pero por otras, bueno, también por tema. Se quitaba. Jorge Rodríguez Paso, ¿no? Por temas familiares. En el tema de la Bastida, salvo que me corrija Francisco, fue un tema de que las internas del PRI no las ganaron los candidatos de la gente cercana a la Bastida y empezaron a quitar gente. Y en el Estado de México, sin quitar el fuero, pues han detenido algunos alcaldes, pero por vínculos con el narcotráfico, ¿no? Así es. Y ahí sin desaforar. Francisco. Sí, al falta mucho y falta poco, ¿sí? Doctor Rojo, agréguele algo, uno menos en el hándicap para el 2027 dentro de Morena. Sí. Es decir, ya nada más van a quedar en el taste de la cuadra de Rubén Rocha Moya, va a quedar nada más Enrique Insunza, que anda recorriendo el estado en reuniones abajo de los árboles, Juan de Dios Gámez, que aquí anda para arriba y para abajo también en Culiacán, Tere Guerra, que es la coordinadora de Morena ahí en la Cámara, y para de contar de la granja política de Rubén Rocha Moya. Imelda Castro, que no es de la granja política de Rubén Rocha Moya, que fue una especie de detonante de todo esto que se vino como un tsunami, dijera la Ninel Conde, ¿no? Un tsunami político. Cuando en un evento que tuvieron en una comunidad rural, Topolobampo, pues hubo una obra ahí que dijeron no me alcanzó el presupuesto, dijo Gerardo alcalde. Malecón. Un malecón, no sé. Pero el 2027 o lo hace ella o lo hago yo, y el que entendió. Entonces parece que el primero que le puso atención a descifrar eso pues fue Rubén Rocha Moya. Y riájale. Sí, si por ahí viene el asunto. No sabemos, insisto, por qué estas prisas de repente para desaforar y quitar de la alcaldía a Gerardo. ¿Crees que puede haber algo más? Que yo pienso que sí. ¿Legal o penal? De los dos puntos de vista. No nada más político. Así es. Hasta ahorita la percepción de la calle, y la calle soy yo, es que esto es un asunto político. Bueno, vamos a ver. Entonces, el 2027, de los 4 sobrevivientes que quedan ahorita entre hombres y mujeres, va a salir el candidato o la candidata de Morena. La otra lectura es que, qué curioso, ¿no? Cómo vivimos en una especie de algunos contenidos de la magia de las novelas de Gabriel García Márquez, donde un balazo podía volar de continente a continente y matar como 4, 10 o 20. La magia del escritor. 3 alcaldes de los municipios más grandes de Sinaloa desaforados. Es decir, Químico Benítez, Estrada Ferreiro. Técnicamente, Químico Benítez no fue desaforado. Bueno, ya no tenía fuero. Bueno, ya no tenía, pero de todas maneras, pues vamos. Que habrá que decirlo, bueno, que sí tenía. Retiro la palabra desaforados, eliminados políticamente para el 2027. Que técnicamente sí estaba desaforado porque sí tenía fuero, aun cuando dejó el cargo de secretario de Turismo, porque era alcalde con licencia definitiva. Bueno, eliminado le voy a poner, pues desaforado. Pero aquí no nos dimos cuenta, pero de repente Jesús Estrada Ferreiro, licenciado, se convirtió en un Nostradamus de la política sinaloense cuando dijo, y ahorita Gerardo no, porque está enfermito, dijo. Pero ya acaba de declarar que hubo, que es el que se los dije, ¿no? Entonces, esto, dentro de muy pocos días, vamos a saber si es una situación
política de cara al 2027 o hay algo más que no sabemos? ¿Por qué está ocurriendo todo esto en la controversia que hay, que si es legal, que no es legal, que si esto, que lo otro? Viene a mi memoria una frase de uno de los principales horcones que hubo en México en las áreas de seguridad nacional, y un día me dice: mira, Panchito, cuando se trata de salvaguardar la seguridad nacional del país, la Constitución vale para una. Bueno, eso está en un libro, ¿no? También. Ah, bueno. Está en un libro. Y hace algunos años sale el presidente López Obrador y dice: a mí no me salgan, no me vengan con que la ley es la ley. Entonces aquí que estamos viendo que en la agenda política futurista de Morena en Sinaloa, igual, las leyes y lo que ustedes quieran quedan al margen. Independientemente, insisto, que no va a pasar, yo creo, 15 días o un mes más tardar, que sepamos qué es lo que hubo y qué hay atrás de esta situación. Lo dices por algunas publicaciones que ha habido. Así es. Algunos especialistas en seguridad. Que no las menciono porque cuando algo no me consta, no me gusta estar especulando. Pero están en el ambiente, ¿no? También. Pero mucho, con mucho ruido. Así es. Yo creo que lo vamos a saber, como dices, pronto. A mí no es que me llame la atención lo que haya ocurrido, creo que ya sabíamos que esto iba a ser así ayer. Sin embargo, pues el que se haya mezclado con todas esas versiones, y tú lo comentabas un día antes, inclusive aquí en la mesa, de que podría haber algún otro elemento que no estemos enterados, más allá del administrativo o político. Pero fíjate, pláticas sacan pláticas. Esto ya venía en camino a partir de las declaraciones que hicieron a la limón la senadora Imelda Castro y el entonces alcalde Gerardo. Ahora en Semana Santa, el señor gobernador recorrió algunos puntos turísticos del estado para checar, etc. A mí me tocó divisarlo en el fuerte, a Rubén Rocha Moya, pero me llamó la atención que no fue a Ome, no fue a Topolobampo, no fue al Maviri. De repente vi que pasó en arriba de la casa el Aerocommander. Entonces dije yo: ah, caray, aquí hay culebra en el agua. ¿Y cuándo imaginaba yo todo esto? Estuvo apretadona la votación en el Congreso esta madrugada, ¿no? 39-0. De 40 legisladores. No, de 39, porque Genaro García no estuvo. Por eso, de 40 39. Que hay, estuvo apretadona 39-0. 39-0. Javier, conclusiones. Bueno, a veces ya cuando hay elementos, o alguien diría cuando hay línea, pues ya no solamente el torrente de la línea se acata. Y esto siempre ha sido en este sentido. O convencieron a los diputados la versión que da la fiscal, porque la fiscal comparece para darle su punto de vista y dar la investigación como está. También se había citado a Gerardo Vargas Landeros, a los implicados y a Genaro para darle el derecho de audiencia o el derecho de réplica. Ellos consideraron que no era necesario, ellos ya veían venir cómo estaba la situación y lo vemos sobre todo por los discursos de Gerardo Vargas. Genaro ha sido mucho más prudente, ha guardado totalmente silencio y él dice: bueno, pues yo estoy muy tranquilo, yo me voy a defender. Pero en el ambiente hay muchas versiones y si vemos últimamente fotografías y dan un vínculo de tipo político, donde se intenta mezclar a actores políticos nacionales en este tema. Incluso la misma, pues cada quien le dio su interpretación de lo que dijo ayer la presidenta de la República cuando le hacen la entrevistan y le dicen sobre el caso de Aome. Bueno, si es político, debe analizar los diputados muy bien el contenido de la averiguación, pero si hay algún delito que perseguir, pues ahí necesariamente tendrán que actuar. Y esa hoy la pregunta es, no solamente quién va a sustituir, en la audiencia inicial que va a tener ante un juez, cuál va a ser la resolución del juez en este sentido. Se implica que no es un delito grave, se implica, pero veremos cuál es el criterio del juez para determinar qué medidas cautelares le pudiera imponer. Pues habrá que estar pendientes. Sin duda. Así es. Milton, conclusiones. Sí, sobre lo que decías, Francisco, de esa frase,
Yo me acuerdo que tú me la contaste como por ahí en el 2005 y esa frase salió en un libro del 2015, o sea, 10 años después. ¿No me creíste? No, pues? no, sí te creí, siempre te creí. Y creo que te regalé ese libro. Mira, sí, aquí está la frase, porque esa es la frase que viene en la portada, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto... pues, y por cierto, este señor antes de morir le declaró el apoyo al presidente López Obrador en su primer campaña, ¿no? En el 2006. Pero bueno, dicho esto, estamos viendo un acontecimiento legal y político que está formando parte de la historia política de Sinaloa, del sostenimiento y de la lucha por el poder. Eso es muy importante decirlo. O sea, estamos viendo algo histórico, ¿no? O sea, no lo habíamos visto tan así. ¿Por qué? Porque con la Bastida, que fueron 9 alcaldes, ¿no? Sí. No fue ninguno de los grandes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los grandes, el abastidismo los aseguró, pero fueron perdiendo algunos, los candidatos del PRI. O sea, la lucha fue dentro del PRI y por eso, ¿no? Por eso fue esa situación. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Y ahorita Javier lo explicaba. Y coincido contigo, Francisco, en el tema de ¿qué hay en la agenda que no estamos viendo que se precipitó esto? O sea, no sabemos. Y dos, ¿quién va a venir de alcalde? O sea, aquí en el Congreso, ¿a quién van a instalar? Ya sea un diputado o diputada o ciudadano, ¿no? Entonces, sobre eso, ¿qué es el proceso que hemos visto? Que vienen, toman posesión y empieza un proceso de limpia de la administración pública. O sea, ¿por qué? Porque reordenan o cambian algunas posiciones. Entonces, ahorita en el ayuntamiento, pues obviamente van a estar en los procesos de entrega-recepción y de ver cómo y de qué manera van dando esta situación, pero en el inter, la lucha política y la lucha legal, pues va a ser con todo. Entonces, vamos a ver cómo, si esto se calma, yo coincido contigo, en días vamos a saber si esta lucha, que ahorita la estamos viendo aquí abajo, pero arriba, o sea, cómo va a ser el entramado de lucha y la forma. Y me acuerdo mucho de Don Pícoro, aquel señor de las luchas, ¿no? ¿Te acordás? Pues, a 2 o 3 caídas sin límite, que salían en las películas de los 60s y 70s, que el señor Armenta creo que se llamaba. Me acuerdo mucho de eso. ¿Cuál va a ser el siguiente anuncio? Pues, o sea, ¿qué es lo que vamos a estar viendo que antes de las peleas le dicen, por favor, jueguen limpio y jueguen limpio, sí, no se acepta esto y lo otro. Golpes abajo. Golpes abajo, ¿no? O sea, sí, todo eso. Vamos a seguir viendo y bueno, hoy vamos a ver otra parte más, y vamos a ver cómo se va configurando esta lucha por el poder. Francisco. Pues mira, como lo advertí, en exclusiva dijeron los viejos colegas, en exclusiva, de que ya tenía rato esto desde el año pasado que empezaron a darse con todo. Bueno, pregunta número 1. ¿Y dónde está la solidaridad de la senadora Imelda Castro con Gerardo Vargas Landeros? Porque hay una alianza política ahí. En equipo, ¿no? En equipo. A ver. O a la distancia dijo, está muy fuerte el viento, como dicen los pescadores, mejor no me meto. Bueno, entre otras cosas. Otro detalle, según los trascendidos y el contenido del dictamen, algo así, se estipula o se infiere que por lo que quitaron a Gerardo de la alcaldía, representa el expediente un daño al erario público por 17.1, 17.4 millones de pesos, ¿no? Según, si ando mal, pues que me corrijan desde la fiscalía, se acepta. Si en el expediente de la UAS decían que eran 540 millones de pesos y quedó en un veintón, entonces yo no sé si a la hora de la hora, si hay aquí un operativo Las Vías de Santa María en el Fuerte, si hay arreglo de los 17.1, 17.4, pues yo no sé. Como 1,500. Lo que pasa es que la cantidad original, comparando lo que dices de los 500, es 171 millones de pesos. Alguien publicó, pero no es oficial, es el supuesto sobreprecio o daño de esos 14, pero el contrato fue por 171 millones de pesos. Bueno, ese primer contrato. Entonces te digo,
que nos hagan el cálculo entonces, porque efectivamente yo esa cifra la leí y me llamó la atención. Entonces dije yo, pues si hay arreglo, ¿en cuánto irá a quedar? Tomando en cuenta cómo se hacen. Se simplifica el proceso. Simplifica el proceso. Que no sería la primera vez, por cierto. Así es, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, pues hasta ahorita, como en la canción del elefante que se columpiaba, pues ya nomás nos quedan 4 fuertes aspirantes de Morena a ser candidatos o candidatas a la gubernatura el 2027. La pregunta es, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Y quién llega a OME? Javier, 30 segundos. Sí, que OME, ¿y cómo va a terminar este proceso? Que es obvio que le van a abrir un proceso, va a abrir un proceso judicial a Gerardo Vargas y a este grupo del Comité de Adquisiciones del primer trienio, que son 10 funcionarios entre Así ellos, es. más el secretario, que es Genaro, son 12 personas. ¿Qué tanta responsabilidad les van a fincar a cada uno de ellos? Pues son responsabilidades totalmente distintas. Los están acusando de haber violado la ley, a no licitar este contrato por los montos, no que se lo hayan llevado, le hayan hecho mal uso, sino que no se cumplió con lo que establece la ley, y a juicio pues de la autoridad sí puede haber un quebranto a la economía del ayuntamiento. La argumentación que dieron en su momento y que siguen manteniendo es que estaban en una emergencia, y esto que estaban en una emergencia que habíamos pasado de vivir, tanto de tipo de seguridad pública como en el tema de salud, pues tendrán que acreditarlo. Es un asunto que tendrían que acreditarlo, porque sí, a nivel nacional y en otros estados, en la misma época, también se hicieron operaciones similares por montos mayores, y parece que la empresa es la misma beneficiada. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Sí, ahorita, como dice Javier, o sea, es la fecha, el semáforo epidemiológico, cómo estaba, o sea, cómo estaba la evolución del semáforo. 2, cuánto cuesta una patrulla vendida, o sea, y cuánto pudiera ser rentada, o sea, todo ese balance, es decir, en la misma narrativa explicarlo, pues. Pero bueno, ya los procedimientos y la legalidad, pues, y lo político, más lo que no estamos viendo, nos va a dar la fórmula de lo que va a pasar. Así es. Muchas gracias, Muchas gracias. Milton. Muchas Francisco, gracias. 30 segundos. Don Fidel Velázquez decía que el que se movía no salía en la foto. Ahora vemos que el que se mueve... Es al revés, que se mueve. Es al revés. Es al revés. Bueno. El que no se movía no sale en la foto. Así es, no exactamente. Ahora es al revés, pero bueno. Que se mueve, sale de foco. Me pregunto, ¿iremos a ver en próximas sesiones ordinarias o extraordinarias al Congreso del Estado en pleno, laborando, trabajando hasta las 2:30 de la mañana para solucionar los graves problemas y necesidades que aquejan a Sinaloa? Es pregunta que no ocupa fuero. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos vamos a despedir. Se queda bien acompañado en Que Vibra el Show del Mariconcho. Le pido también, que esté pendiente durante la mañana, porque a las 11 es la sesión del Congreso, donde conoceremos quién será el próximo alcalde o alcaldesa de AOME. Hay muchos nombres ahí en análisis. Se lo estaremos informando. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.